Tiene el uso de la palabra doctor Miguel Ángel del Río. Gracias, su señoría. La estructura de la petición del doctor Granados se basa en dos aspectos puntuales. Primero, limitar el número de participaciones de las víctimas a una sola intervención. Y como elemento subsidiario, su señoría, la defensa advierte que de no acogerse esa solicitud, pues entonces el mecanismo accesorio será el de limitar los espacios argumentativos. Es decir, que solo podamos establecer aquellos puntos que tienen una relación directa con el ejercicio de esta actuación procesal. Pero olvida la defensa algo fundamental y que es importante subrayar, su señoría. El alcance de las presuntas aspiraciones delictivas del señor Uribe Vélez son transversales, es decir, cruzaron muchas fronteras y en cada uno de esos espacios lastimaron derechos de las víctimas. ¿Qué significa lo anterior, su señoría? Significa que en principio, y desde el punto de vista de este debate, es imposible aislarlas. Aislar la posibilidad de intervención de las víctimas significa lastimar la construcción de la intervención procesal. Porque no es lo mismo los eventos en los cuales participó Deyanira Gómez, no es lo mismo los eventos en los cuales participó el senador Iván Cepeda, que lo que atañe a Jorge Perdomo o lo que atañe a Eduardo Montealegre. Pero deslegitimarlas o desaparecerlas significa lastimar la construcción completa del acontecer delictivo. Y en ese sentido, su señoría, la solicitud que hace el doctor Granados es una mordaza a los anhelos de las víctimas. Es una especie de omertá o ley del silencio. Porque si bien es cierto, la solicitud está amparada en unas premisas jurídicas válidas, no lo son con relación a la audiencia que nos ocupa. Y ese es el error de la solicitud de la defensa. Tratar de equiparar dos instituciones procesales completamente diferentes. Solicitud de preclusión, audiencia de formulación de acusación y juicio oral. Y la confusión, su señoría, de la defensa, radica en un punto central, que desconoce además, trayendo como presupuesto la propia defensa, la jurisprudencia C-209 de 2007, que incluye además el doctor Granados en sus argumentaciones. Y es que allí precisamente en esa decisión se establece la importancia de la participación de las víctimas en la audiencia de preclusión. Y es que aquí en este escenario, su señoría, tenemos un evento sui generis. Tenemos a la Fiscalía General de la Nación en contravía de los intereses de la representación de víctimas. Lo que significa, su señoría, que en este escenario procesal vamos a tener dos argumentos, uno en cabeza del delegado de la Fiscalía y otro en cabeza natural de la defensa, para tratar de corroborar argumentos en favor de lo imputado. Con todo el poder y la maquinaria investigativa que tiene a su haber la Fiscalía General de la Nación. Es importante, su señoría, precisar un argumento jurisprudencial sobre esa misma solicitud de preclusión que me permito leer de la sentencia C-209 del 2007 con relación a la solicitud de preclusión que la defensa olvida. Y establece, abro comillas, no permitir a la víctima controvertir adecuadamente, y el adecuadamente es subrayo de este suscrito, adecuadamente la solicitud del fiscal
puede conducir a una afectación alta de sus derechos e incluso a la impunidad. En efecto, sigue la Corte, su señoría, dado que al decretarse la preclusión, la víctima no podrá solicitar la reanudación de la investigación ni aportar nuevos elementos probatorios que permitan reabrir la investigación contra el imputado favorecido con la preclusión. Resulta esencial adelantar un control adecuado de las acciones y omisiones del fiscal y controvertir de manera efectiva su solicitud. Dicho esto, su señoría, queda absolutamente demostrado que no es lo mismo la intervención de las víctimas o la ausencia de intervención válida de las víctimas en las audiencias de juicio oral que en la solicitud de preclusión, porque en esta, su señoría, no habrá futuro desde el punto de vista de la intervención de las mismas, mientras que desde la audiencia de formulación de acusación, que la defensa advierte como argumento de que incluso antes del juicio oral hay una restricción de la participación de las víctimas, pero con futuro procesal. Este es el último escenario, su señoría, para que cada uno de nosotros pueda delimitar nuestras necesidades procesales. No existen más opciones, su señoría. Limitar la intervención a una sola cabeza significa desconocer el trasegar delictivo del imputado. Y en esto, su señoría, imaginémonos entonces que el doctor Reinaldo Villalba tenga que argumentar sobre las intervenciones de la señora Deyanira Gómez, o que el doctor Perdomo entonces tenga que hacer manifestaciones sobre las participaciones y los daños con ocasión a la intervención del señor Eduardo Montealegre. Es un imposible jurídico, su señoría. Entonces, desde el punto de vista de la solicitud, hay un error estructural en equiparar figuras procesales disímiles. Ahora, limitar como segunda solicitud o como elemento accesorio que la participación de cada uno de nosotros sea con ocasión a nuestros intereses específicos es desconocer precisamente lo que decía desde el principio, un universo jurídico que quedará eunuco. ¿Qué significa esto? Que la intervención de cada uno de nosotros, su señoría, debe referirse al universo jurídico de la intervención delictiva del imputado, que incluye aspectos particulares con relación a la forma como se lastimó el patrimonio personal de una víctima. En ese sentido, su señoría, no me extenderé más en el tiempo. Es importante que empecemos además a generar actividad sobre la solicitud de preclusión y sobre nuestra intervención de víctimas. La Fiscalía General de la Nación demoró 7 días, su señoría, haciendo una argumentación extensa, a mi juicio y con todo respeto, gaseosa, que debe ser resuelta y que debe merecer una intervención concreta, legítima y rigurosa por parte de cada una de la representación de víctimas. En ese sentido, su señoría, considero de la manera más respetuosa que su despacho rechace la solicitud de intervención como criterio principal de una sola cabeza de representación de víctimas o como criterio accesorio con relación al tema específico que nos atañe, debido a que no fundamentó el doctor Granados cómo se equiparaban las figuras de juicio oral, audiencia de acusación y audiencia de solicitud de preclusión, porque es nuestro único destino común, su señoría. En ese sentido, le lanzo esta solicitud para que su despacho acoja desfavorablemente la solicitud por parte del doctor Granados y le permita la representación de víctimas, cada una en su orden establecido, la intervención de acuerdo a los criterios específicos desde el punto de vista de nuestra actividad procesal. Muchas gracias. Doctor Jorge San Juan tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora juez. El problema jurídico que se debe resolver, su señoría, es si el artículo 340
de la ley 906 del 2004 es o no equiparable o se puede utilizar en estas audiencias de preclusión. Recuerdo que el artículo 340 señala lo siguiente: la víctima, refiriéndose a la audiencia de juicio. En esta audiencia se determinará la calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132 de este código. Se reconocerá su representación legal en caso de que se constituya de existir un número plural de víctimas. El juez podrá determinar igual número de representantes al de defensores para que intervengan en el transcurso del juicio oral. La defensa ha señalado que debe aplicarse este mismo artículo en la audiencia de preclusión bajo el argumento de que estamos ante un sistema de igualdad de armas y que por lo tanto la defensa debería estar en igual de armas que el de las víctimas y que por eso este artículo 340 debe ser aplicable también en la etapa de preclusión, en la audiencia en la que nos encontramos. El principio de igualdad de armas es una expresión del principio de igualdad reconocido en el artículo 13, que dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razón de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Como todos sabemos, el artículo 13 es un derecho fundamental relacional. La igualdad se debe predicar en relación con otro o de alguna otra situación. Y se ha dicho que para situaciones iguales se deben tener soluciones iguales, para situaciones desiguales se deben tener situaciones desiguales, que a los iguales se les debe tratar de la misma manera y que a los desiguales se les debe tratar de diferente manera. En este punto es importante señalar que el argumento del artículo 340 del Código de Procedimiento Penal tiene fundamento en lo que regula el artículo 250 de la Constitución Nacional, que le impone a la Fiscalía en sus numerales 6 y 7 las siguientes obligaciones: solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. Y el numeral 7 dice velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. Eso quiere decir que en una situación normal, quien tiene la titularidad de la acción penal y acude ante el juez para sustentar una acusación, pues está en representación de quienes están haciendo valer en su condición de víctimas en el juicio oral. Sin embargo, cuando se presenta una preclusión, como le decía uno de los intervinientes de víctimas, quien está diciendo que no interviene o que no va a hacer uso de la acción penal, es precisamente la Fiscalía poniéndose en una situación diversa a la natural en un sistema acusatorio, o sea, a lo que le señala el artículo 250. Eso quiere decir que la situación entre una acusación y una preclusión es disímil, y por lo tanto, si se debe aplicar el artículo 13 del principio de la igualdad, no se está haciendo referencia a situaciones iguales, sino más bien que estamos en una situación desigual a la que se señala en la acusación. Entonces, en estricto sentido, sí habría que aplicar el artículo 13, pero como es un derecho relacional, lo que estamos diciendo es que estamos en situaciones diversas. Y si estamos en situaciones diversas, en estricto sentido, no se puede dar aplicación al artículo 340 de la ley 906 a la etapa de reclusión. Eso indicaría también que al dejar la Fiscalía de representar en sus intereses a las víctimas tienen el derecho, como se ha señalado, de
dar sus argumentos en la audiencia de preclusión para estimar que se debe seguir en representación o se debe seguir adelante con la acción penal.